En esta clase vamos a ver los ángulos negativos. ¿Por qué se dan los ángulos negativos? Ahora vamos a ver estas pequeñas ayudas. Son ayuditas nomás que nos van a orientar, ¿ya? En este primer círculo trigonométrico podemos ver que el eje Y es seno, ya habíamos indicado, ¿no? Siempre da valores en el eje X, el seno. Si es así, aquí tenemos el origen hacia arriba hasta el 1 positivo, lo máximo y lo mínimo hasta menos 1 hacia abajo. ¿Quiere decir eso? Si es hasta aquí, estos dos cuadrantes van a ser positivos, tanto el primero como el segundo. Ahí. Hacia abajo, estos otros dos van a ser negativos, tanto el tercero como el cuarto cuadrante. Aquí, en el coseno, habíamos dicho dónde van a dar los valores cuando vayamos con coseno, en el eje X. Por lo tanto, aquí está 0 hasta el 1 positivo y hasta el 1 negativo, hacia la izquierda. Ahora, si es a este lado, estos dos cuadrantes van a ser positivos, porque aquí es positivo, ¿no es cierto? Hemos dicho que coseno es el eje X. Entonces, en este cuadrante va a ser positivo, en este otro también va a ser positivo, el primero y el cuarto cuadrante. Hacia la izquierda están los negativos, por lo tanto, este cuadrante y este otro cuadrante van a ser negativos, el segundo y el tercer cuadrante. En cuanto a la tangente, hemos dicho, si se dirige al lado positivo de la tangente, esos cuadrantes van a ser positivos. ¿Está bien? Si es así, miren, si voy en el primer cuadrante, si me dirijo hacia el eje, a la recta tangente, hacia el lado positivo va a ser. Por lo tanto, esto va a ser positivo. Si me dirijo desde el tercer cuadrante, fíjense, llega al lado positivo de la tangente. Por lo tanto, esto también es positivo. Tanto el primero como el tercer cuadrante. Si grafico aquí un ángulo y siempre me dirijo a la recta tangente, a este lado es negativo. Es decir, el cuarto cuadrante es negativo. Lo mismo, si me dirijo desde el segundo cuadrante, voy a llegar al lado negativo de la tangente. Por eso es que aquí es negativo. ¿Está bien? Esto nos va a servir mucho para entender en el círculo trigonométrico. Ahora ya está hecho, por decir, nuestro pequeño chanchullo de signos, en el seno, coseno y tangente. Ahora con la calculadora, ustedes van a ver el seno de 330 grados con calculadora me da menos 1/2, que es lo mismo que decir menos 0,5. Este en fracción y este en decimal. Espero que se vea ahí, tal vez lo coloquemos, así me sale. Y haciendo la teclita que les había indicado en la anterior clase, también es menos 0,5. Ahora hacemos el cálculo del ángulo de menos 30 grados. Entonces decimos seno de menos 30 grados es igual, y fíjense, ¿no? Ahí me da el mismo valor. Espero que se vea. Menos 1/2 y haciendo la teclita que convierte de decimal a fracción y de fracción a decimal me da 0,5. Ahora la explicación gráfica, porque ambos son iguales. En el gráfico agarro mi transportador, coloco lo más exacto posible, ¿no? Hacia abajo. ¿Por qué? Porque nos dice 330 grados, nuestro primer ejemplo. ¿Está bien? Ahora miren, tengo dos opciones, sumar o restar, ¿no? Yo quiero llegar a 330 grados, pero aquí es 360, tendría que restarle 30 grados, ¿no? Aquí sería 10, 20, 30, aquí, justo ahí. Ahí es justo 330 grados.
pero también podría aumentarle, ¿no? 270, ir aumentando, llegar hasta 330 grados. Graficamos. Desde el origen hasta un punto de la circunferencia, este ángulo, ¿no? Ahí. Listo. Todo este ángulo, partiendo del origen de Arcos hasta llegar ahí, es 330 grados. Aquí, hasta aquí, ¿no? Es 330 grados. Ahora, sé que, por eso hemos hecho esta ayuda, tengo que llegar, seno es al eje Y, ¿está bien? Tengo que ir en este sentido, ¿sí? Y voy con, y se forma aquí un triángulo, ¿no es cierto? Aquí. Ahora con líneas segmentadas me dirijo hacia el eje Y, porque hemos dicho, el eje, tenemos que ir hacia el eje Y, es el C. Y miren, justo, ¿no? Fíjense, menos 0,4 y aquí es menos 0,5 y justo es un medio, ¿no? En fracción. Ahora graficamos seno de menos 30 grados. Ustedes saben que partiendo del origen de Arcos, el lado positivo del eje X, en contra de las agujas del reloj es positivo. ¿Está bien? Positivo, por eso hemos encontrado esto, ¿no? Cuando hemos hecho ese dato, ¿no? En este lugar había sido 330 grados, ¿sí? Y su valor, porque era negativo, ya eso lo encontramos la explicación aquí, ¿no? Porque así este lado es negativo. Ahora, nos piden seno de menos 30 grados, ¿sí? Entonces tengo que ir ya no en contra de las agujas del reloj porque es positivo. Tengo que ir a favor de las agujas del reloj. Ahí están los negativos. Parece una contradicción, ¿no? Pero es así. Ahora, lo primero que hago es graficar a favor de las agujas del reloj porque es negativo. Y ubico bien mi transportador en los ejes cartesianos X y en el círculo trigonal. Y cuento. Me dice 30 grados. Hasta aquí es menos 10, menos 20, menos 30. Aquí. ¿Está bien? Y del mismo modo voy graficando. Desde el origen hasta un punto de la circunferencia. Ahí. Y trazamos el ángulo. En esta ocasión, el ángulo es a favor de las agujas del reloj, es menos 30 grados. Sé que el seno me debo dirigir al eje Y. Y aquí también del mismo modo que hace rato, se forma un triángulo rectángulo. Ahora me dirijo ahí, ¿no? Y ahí, ¿no? Un poquito me ha variado a mí, ¿no? Pero puede ser que yo lo he hecho mal o la regla alguna medida. Pero no tiene que ser mucho la varía, lo que tiene que variar. Justo cae ahí, 0,4, 0,5 menos 0,5, 0,6, así sucesivamente. Ahora, ¿por qué es que ambos tienen el mismo resultado? Es que llegan al mismo punto. Justo aquí es menos 30 grados. Y si voy por este otro lado, ¿sí? En contra de las agujas del reloj, fíjense, así, llego al mismo punto. ¿Por qué? Porque, fíjense, menos 30 grados, ahí cae. 330 grados, justo ahí también cae, ¿sí? Aquí es 330 grados, ¿sí? En el mismo punto están ambos. Es decir, van a tener el mismo resultado, como están bien. Por eso se
explica que ambos tengan el mismo resultado. Es el mismo punto, nada más que uno ha ido el ángulo negativo y el otro ha ido el ángulo positivo, pero ambos es lo mismo. Justo aquí es menos 30 grados y justo aquí también es 330 grados. En este caso, seno de 330 grados y seno de menos 30 grados. De ahí viene la explicación porque ambos coinciden en el mismo resultado porque es el mismo punto en la circunferencia. Ejemplo 3. Nos piden hallar el coseno de menos 310 grados. En este caso, si hacen con la calculadora, es 0,6427,8 y más decimales. Ahora para graficar, yo lo voy a hacer con dos decimales, 0,64. Que el 2 no redondea, no hace aumentar al 4 en una cifra. ¿Ven? Ese es su resultado. Ahora, graficando, voy a tener lo siguiente, ¿no? Hago menos 310 grados y no voy hacia este lado, sino a este otro lado es negativo, ¿no es cierto? Entonces, ahora, por lógica, si voy hacia este lado, los negativos aquí va a estar menos 90, menos 180, menos 270 y aquí menos 360 grados, ¿no es cierto? Aunque generalmente no se coloca esto, sino solo los positivos, ¿no? En este sentido. Para que ustedes vean, por eso lo estoy colocando, ¿no? Menos 310 grados, dice, ¿no? Hasta aquí es menos 270 y hasta aquí es menos 360. Tienes dos opciones, sumar o restar, ¿no? Menos 360, aquí es menos 310. Puede ir restando, ¿no es cierto? Puede ir restando. O sea, para mí sería más fácil eso, ¿no? Vamos a hacer eso. Hasta aquí es de 10 en 10. Entonces, ¿cuánto me faltaría? 50, ¿no? 10, 20, 30, 40, 50. Hasta aquí es menos 310 grados. Unimos desde el origen hacia un punto de la circunferencia. ¿Listo? Ahora, trazamos una recta hacia el eje X, ya habíamos dicho. El coseno, fíjense, siempre se va hacia el lado X, ¿no? Y ahí están sus signos. Por eso es que nos ha dado positivo, ¿no es cierto? Porque ese lado en ese cuadrante es positivo, ¿no? Ahora, si voy hacia el eje X, fíjense qué valor tiene. Hasta aquí es 0,6, hasta aquí es 0,7. Entre el 0,6 y 0,7, ¿no? 0,64. Seguro 1, 2, 3, 4. Si han hecho 1 centímetro, 4 milímetros más. En este punto está el 0,64. Aquí, ¿no? ¿Está bien? Ahora, este ángulo es hacia este lado, ya hemos dicho. Así barre y llega aquí. Y en aquí si va en este sentido, es signo negativo. Entonces, menos 310 grados. Entonces, si voy aquí, llego a este punto, ¿no? Aquí es menos 310 grados. Ahora, por lógica, ¿dónde se va a dar este mismo resultado? Cuando sea positivo. Fíjense, si agarro mi transportador, ubico justo donde hemos trazado el menos 310 grados, ¿sí? Fíjense, 50, 10, 20, 30, 40, 50 grados. Aquí, ¿no? Todo esto, todo este ángulo, si voy en este sentido, esto es 50 grados. Y es positivo. Y justo va a dar también en el mismo punto, ¿sí? Entonces seguro va a tener el mismo valor.
de menos 0,64. Entonces, puedo hacer la prueba, ¿no? Puedo decir el coseno de 50 grados con positivo. Entonces hacemos con calculadora coseno de 50 grados. Y eso es igual a, del mismo modo se comprueba 0,64, 27, 8 y así hasta el infinito. Redondeando 0,64. Para aclarar tal vez un poquito, vamos a ver lo siguiente. Miren, coloco ahí, hago coincidir biencito, fíjense. Hemos dicho menos 310 grados, ¿sí? Aquí es menos 270, ¿no es cierto? Si le aumento aquí 10, menos 280. Perdón, sí, menos 280, menos 290, hasta aquí menos 300, y hasta aquí es menos 310 grados. Y fíjense, justo es 50, ¿no? Si voy en este sentido. 10, 20, 30, 40, 50. ¿Está bien? Siguiente ejemplo. Nos piden hallar la tangente de menos 210 grados. Si hago con la calculadora, voy a obtener que esto es igual a menos 0,57735 y más decimales. Si yo voy redondeando a dos decimales, va a ser 0,58. Graficando, tengo que ubicar de una buena, bien medido, bien colocado mi transportador. Entonces coloco y veo, ¿no? Fíjense, ¿no? Me pide menos 210 grados. Hasta aquí es menos 180. Hasta aquí es menos 190, menos 200, menos 210. Aproximadamente en este punto, ¿no? Ahí colocamos bien el puntito. ¿Listo? Ahora unimos desde el origen hasta un punto de la circunferencia y ahí formamos el ángulo, ¿no es cierto? Unimos lo más exacto posible. Cuando nos dice tangente, tenemos que dirigirnos a la recta tangente. Entonces, extendemos este punto, ¿está bien? Agarramos otra reglita más grande y extendemos hasta ahí. Hasta que toque la recta tangente. Así, todo es lo más exacto posible. Entonces, hacemos coincidir con la recta tangente. Aquí, este puntito, ¿no? Ahí. Ahora vemos. ¿Qué valor nos ha dado? Menos 0,58. Recuerden que hasta aquí es 0, menos 0,55. ¿Lo ven? Si hasta aquí es 0,5, se han hecho 1 centímetro, ya les dije. ¿Cuántas rayitas sería o cuántos milímetros sería el 8? 8 milímetros. 1, 2, 3, 4. Y casi llega al menos 0,6. ¿Está bien? En este punto, en este puntito, es 0,50, menos 0,58. En este punto, ¿no? Ahora, respecto del signo, fíjense. ¿Qué signo lleva aquí? Menos, porque está yendo al lado negativo de la tangente. Además, miren, si voy a trazar el ángulo, voy desde el origen de Arcos, llego ahí, y eso es menos 210 grados, ¿sí? Pero si voy en sentido inverso, es decir, positivamente, coloco, a ver, veamos qué pasa. Colocamos nuestro transportador, ubicamos bien. ¿Qué ángulo es, jóvenes? Miren,
es 150 grados, ¿sí? Si voy al lado positivo, es decir, en contra del aguja del reloj, esto es 150 grados, ¿sí? Seguro que si hallo la tangente de 150 grados, voy a obtener este mismo resultado. ¿Está bien? A ver, comprobemos. Digo, tangente de ¿cuánto? De 150 grados. Es igual, y ahora pasemos con la calculadora, decimos tangente de 150 grados es igual a, en decimales, ¿no? Menos 0,57735 y más decimales. A ver si logran ver, por ahí, ¿no? Está bien, ¿no? Y eso redondeando es menos 0,58. Y fíjense, hace rato creo que dije grados, no, no es grados, solo es número, ¿no? Menos 0,58. Y en ese sentido se da, ¿no? Manejar el círculo trigonométrico. Tiene un resultado negativo, fíjense, negativo. ¿Por qué? Porque ¿en qué cuadrante está? ¿En qué cuadrante va a caer? ¿Sí? En el segundo cuadrante. Y en el segundo cuadrante es negativo. Para eso nos sirven estas pequeñas ayuditas, ¿no? Ejemplo 5. No, me piden hallar coseno de 400 grados. Entonces, agarramos nuestra calculadorita y decimos coseno de 400 grados. Eso es igual a 0,7660 0,7660 y más decimales, ¿no? Redondeando será 0,77. Ahora ustedes dirán, pero solo tiene hasta 360, ¿no? Lo que pasa es lo siguiente, miren. ¿No ve que una vuelta entera es, fíjense, hasta aquí es 90, 180, 270 y hasta aquí es 360? Para llegar a 400, ¿cuánto le falta? Le falta 40 grados. Entonces tendría que aumentar 40 grados más para llegar a 400 grados, ¿sí? Por ahí va a estar. Ahí va a ser 400 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que es una vuelta y un poquito más. Entonces agarro mi transportador y ubico lo que me falta, ¿sí? En este punto es 360. Colocamos 360. ¿Está bien? Ahí, biencito, lo ubicamos. ¿Cuánto más me falta para 400? Me falta 40. 10, 20, 30, 40. Aquí. ¿Listo? En ese punto va a ser una vuelta y un poquito más, ¿sí? Entonces trazamos desde el origen y lo más exacto posible, ¿sí? Ahí. Trazamos. Listo. Como es coseno, ¿dónde debo dirigirme? ¿A qué eje debo ir? Al eje X. Entonces hacemos eso. Trazamos y nos ayudamos con la escuadra lo más exacto posible y ubicamos, ¿no? Ubicamos. Ahí. Trazamos y vemos a qué punto ha llegado. Hasta aquí es 0,6. Hasta aquí es 0,7. ¿Está bien? 0,8. Y fíjense, si han hecho un centímetro mi escala, aquí es 7 centímetros con 7 milímetros. Hasta aquí es 7 y cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y justo, ¿no? En ese punto es 0,77. Aquí, ¿no?
otro ángulo más va a tener ese resultado? ¿No creen que es este? Porque es el mismo punto. Ese ángulo habíamos visto que es 60 grados, ¿no ven? No, perdón, era 40 grados, porque mire, 360 más 40, 400. Entonces, este ángulo es 40 grados. Veremos si es el mismo, comprobemos con la calculadora. Entonces vamos a decir el coseno de 40 grados. Tiene que ser el mismo. Veamos, decimos el coseno de 40 grados. Y esto es 0,76660 y puntos suspensivos, el mismo que nos ha dado hace rato, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué otro ángulo más puede darnos aquí? Seguro es que va a ser el negativo, pues, ¿no? Si voy a partir de este punto. Ahora, si voy a ir en contra de las agujas del reloj, sabemos que esos son los negativos, partimos del origen de arcos, aquí es menos 90, menos 180, menos 270 y hasta llegar ahí. ¿Qué punto será? Fíjense, si aquí es llegado hasta menos 360 grados y les restas 40, ¿cuánto tienes? Vas a tener que esto es menos 320 grados, este ángulo, ¿está bien? Y seguro también va a tener el mismo resultado, 0,7 y así decimales. A ver, averigüemos. Decimos el coseno de menos 320 grados. Igual, y vamos colocando. Decimos el coseno de menos 320 grados va a ser igual a 0,7660 y puntos suspensivos, redondeando 0,77 es el mismo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en este punto, podemos decir que esto es 400 grados. Si voy una vuelta y un poco más, ¿sí? También puedo decir que este punto es igual a 40 grados, ¿no? 40 grados. Y también puedo decir que esto es, si voy a favor de las agujas del reloj, es menos 320 grados, menos 320 grados, ¿es cierto? Porque se trata del mismo punto y va a ir al mismo resultado, que va a ser 0,7. Además, y un detalle, miren, si voy a ir dando vueltas, a ver, fíjense, de aquí he empezado, ¿no ve? Una vuelta entera hasta aquí, 400. Si voy a aumentarle 360, miren, si hasta aquí es 400, si le doy una vuelta más, ¿sí? Entonces a 400 le aumento 360, es una vuelta, ¿no? Entonces digo 400 más 360, que es una vuelta. Este punto también es 760, ¿sí? Este punto también es 760 grados. ¿Por qué? Porque estoy dando una vuelta y otra vuelta hasta llegar al mismo punto. Estoy dando 1, 2, más este 40, ¿sí? Y eso es 760 en este punto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo voy a hacer el coseno de 760 grados, voy a obtener el mismo resultado porque es el mismo punto, nada más que he dado una vuelta, 2 vueltas, más este 40, es 760. Y seguro que me va a dar el mismo, ¿no es cierto? A ver, calculemos. Coseno de 760 grados.
y eso es igual a, y fíjense, da 7, 6, 6, 0 y puntos suspensivos, redondeando 0,77. Es bien interesante esto del círculo trigonométrico, ¿no es cierto? Nada más hay que saberlo entender. Entonces, vean bien las explicaciones, todo lo que se ha hecho hasta ahora. ¿Está bien?